¿no? Freud decía que el psicoanálisis no era solamente un método clínico para el consultorio, sino que dijo alguna vez que también era un método de interpretación de la cultura. Entonces, para mí esa es una idea importante y eso es lo que trato de hacer. Oye, Luciano, ¿y dónde ves como nudos en este momento de la cultura, en términos de cómo nos relacionamos, cómo va la cosa? Porque hay gente que está muy confundida. Uno escucha permanentemente. Sí, todos estábamos confundidos, todos, ¿no? Me incluyo entre los confundidos también. Creo que... Toda la razón, yo también. De un tiempo a esta parte, creo que, o al menos los dos ejes que a mí más me importan son, por un lado, las funciones parentales, ¿no? ¿Qué es ser un padre, qué es ser una madre? Y por otro lado, las funciones sexuales o las posiciones sexuales varón-mujer, ¿no? Digamos, ya no es evidente para nadie que es ser un padre, no es evidente para nadie que es ser una madre, y mucho menos que es ser hombre y que es ser mujer. Y creo que eso se debe sobre todo a que de un tiempo a esta parte cierto proceso de adquisición filiatoria de esas posiciones era a través de una identificación con las generaciones precedentes, y hoy en día eso está de alguna manera desbancado, ¿no? Ya nadie mira hacia atrás para ver cómo el otro hacía las cosas, sino que... Exactamente. De hecho, más bien creo que mi generación fuertemente rechaza esa identificación, y yo creo que pertenezco a esa generación de varones y mujeres que de alguna manera dijeron no vamos a hacer las cosas como nuestros padres, vamos a hacerlo distinto, y ahí empezó el desconcierto. ¿Y cómo está saliendo la cosa? Yo siempre te cito porque alguna vez leí por ahí que decías que tenías la impresión que en el último tiempo los consultantes son cada vez más chicos. No sé, hace 10 años la gente consultaba con niños escolares con algunas dificultades de aprendizaje, hoy día consultan con niños de 3 años. Cada vez niños más pequeños, de hecho, incluso algo que antes, al menos en mi consulta, no ocurría, que vinieran mujeres directamente con sus bebés en brazos, ¿no? Para conversar acerca de esa etapa inicial, de ese primer encuentro que es el de un bebé con su mamá y con la teta de su mamá muchas veces, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Yo creo que, no, digamos, hay diferentes motivos. Creo que, por un lado, sin duda hay un marco general, un modo de vida en la sociedad actual que hace que los tiempos dedicados a la familia sean tiempos que ya no sean exclusivos, sino que sean tiempos compartidos con otras cosas, ¿no? Criamos al mismo tiempo que trabajamos, criamos al mismo tiempo, y eso se verifica en la medida en que respondemos mensajes. Ya el trabajo no es un lugar al que se va, sino que el trabajo se viene con uno todo el tiempo, sí, ¿no? Entonces, de alguna forma, la crianza se convirtió en algo que uno no hace mientras hace otra cosa. Pero también, sí, ¿no? todo, Luciano, sí, es que somos una generación que, claro, queríamos cortar con los patrones de nuestros padres, si tú quieres, no ser esos padres ni esas madres, era liberarnos de eso. Porque a mí me da la impresión que hay poco de liberación, o sea, yo nunca vi tanto manual de crianza, por ejemplo. Es que justamente ahí hay una paradoja, que es que creo yo que el haberse querido liberar de la generación anterior, ¿no? Ese gesto de rechazo, ¿no? Es una posición que es muy infantil, ¿no? El no querer ser como el otro, en última instancia, siempre te ata mucho más al otro. Ay, me encantó esa idea. ¿No? Digamos, el no querer ser como tu papá, ¿no? Digamos, es la posición básica del hijo, ¿no? Digamos, entonces por eso a veces yo digo que mi generación es la de los hijos que no han dejado de ser hijos, ¿no? Que siguen siendo, o que tienen hijos siendo hijos todavía, ¿no? Y esto se verifica o se comprueba como, al menos en Buenos Aires es un fenómeno muy claro eso, como gente de 30, 40 años todavía, para referirse a donde estuvo el fin de semana de visita, dice, fui a mi casa, no dice la casa de mis padres. Claro. O sea, siguen nombrando como su casa la casa en la que viven sus padres, como si nunca se hubieran ido de ahí, como si de alguna manera mentalmente, psíquicamente todavía siguieran, ¿no? Ocupando mucho más un lugar de hijos en una familia de origen que, por ejemplo, otras funciones que están prácticamente desaparecidas, creo yo, como la de marido, esposa. Ya no son roles simbólicos que nombren una realidad de los vínculos, ¿no? Ya nadie quiere ser la esposa de un hombre, por ejemplo. No, sí, no te asustes. Nadie quiere estar muy esposado a nadie. Exactamente, pero sin embargo creo que el rechazo de esos lugares. Una vez una amiga me decía que el día que me case, si es que me caso, me decía ella, no voy a usar el apellido de mi esposo, sino que voy a usar... en Argentina todavía se hace eso, ¿no? Cada vez menos, ¿no? Pero ella lo decía en términos de no voy a usar el apellido de mi esposo, voy a seguir usando mi apellido. Y yo le decía, pero no es tu apellido, es el apellido de tu padre, en última instancia, ¿no? Digamos, nadie tiene apellido de soltero. El apellido de soltero es el apellido que recibimos de nuestros padres, en realidad.
¿no? Entonces ahí es un conflicto interesante ese, ¿no? ¿Quién preferís que te nombre, tu papá o tu pareja? Porque de alguna forma te nombra otro, nunca el nombre es de uno, y eso ya abre un tema significativo para todos los pensamientos de la identidad, de creer que, ¿no? Digamos, la identidad es algo que uno hace, que uno como construye. que no se inventa solo. Claro, ¿no? Oye, Luciano, y en relación a lo que dices, o sea que hoy día somos una generación de hijos que tienen hijos, ¿qué consecuencias uno podría verificar de esa nueva posición? Yo creo que un punto importante tiene que ver con cierta disolución del carácter comunitario de la crianza, ¿no? Hay una idea de Nelson Mandela que a mí siempre me gustó, que él decía que para criar a un niño hace falta una comunidad, ¿no? Que a un niño no se lo cría en solitario, se lo cría entre muchos. Y de alguna manera eso se comprueba, porque en otra época quizás un niño solo en la calle espontáneamente llamaba a la pregunta, ¿no? De ¿y dónde están los padres de ese? Y si los padres no estaban, uno se ocupaba de hacer al menos vicariamente un ratito de padre de ese hijo. Por ejemplo, si un niño se perdía en la playa, ¿no? Digamos, en Buenos Aires o en Argentina es costumbre de que un niño perdió en la playa, alguien se lo ponía en los hombros y entraba a aplaudir hasta que aparecían los padres, ¿no? O sea, estábamos todos llamados en el espacio social a ocupar de alguna forma un lugar de padre de un niño, aunque no fuera un niño propio. Y yo creo que eso de alguna forma se perdió, ¿no? Digamos, los niños están muy solos, incluso hasta son extraños hasta para sus propios padres. Yo creo que en muchos casos, de hecho vos pensás que el diagnóstico más popular hoy en día en la infancia es el de autismo, por lo cual no quiere decir que se trate de niños verdaderamente autistas, sino que algo que es muy llamativo en la consulta clínica es cómo estos niños de a poco, con un tratamiento adecuado, ¿no? Empiezan a revertir esos síntomas, lo cual muestran que no eran en efecto niños autistas, sino que son más bien síntomas, efecto de algo de la relación inicial que no se llega a armar. ¿En serio? ¿No? Consultas muy comunes de madres al respecto es todo lo que se les juega a la hora de tener que empezar a dar la teta, que cuesta mucho, ¿no? Es el hecho menos natural del mundo. La lactancia es algo que no es, que no viene con la especie, ¿no? Digamos, a veces explica eso porque puede ser muy angustiante para muchas mujeres, al principio pero qué bueno digamos, que lo digas, porque hoy día el mandato es como, esto es lo natural, y si no eres desnaturalizada, si no sabes dar la teta, como dicen creo ustedes. Que justamente, ¿no? Para muchas mujeres esto es significativo porque les angustia mucho ese momento y no logran encontrar con quién hablar de eso porque todo el tiempo sienten que están haciendo mal las cosas. En otro momento, quizás cuando había mayores pautas comunitarias de filiación, cuando una mujer quedaba embarazada y se preparaba para parir, había todo un grupo de mujeres alrededor, familiares, desde la madre que se instalaba en la casa hasta una tía que podía aparecer. Hoy en día se gesta de una forma muy solitaria. Por Pero eso no se llama eso dula y estos grupos de mujeres. Yo creo que por algo empezaron a aparecer. ¿No? Creo, la pregunta ahí es ¿por qué se empezó a nombrar de alguna forma la necesidad de estas funciones? Por eso creo Pero se paga. Bueno, hoy en el capitalismo todo se paga, ¿no es cierto? ¿No? Eso que en otro momento se venía de alguna forma por el lazo social, hoy en día es un servicio, ¿no? Digamos, el capitalismo en definitiva es eso, el capitalismo transforma el lazo social en servicio, ¿no? ¿Cuáles son los problemas contemporáneos del amor? ¿Y cuáles son esos nuevos términos? Yo entendí que en Argentina hubo una polémica porque se hablaba de algo que acá no ha llegado como idea, digamos, algo llamado responsabilidad afectiva. Acá serán muy responsables entonces. No, el fenómeno existe, pero esta discusión, si acaso uno puede llamarle a esto, porque voy a aclarar para nuestros auditores, lo que yo entendí, lo que se está discutiendo, era que la típica cosa del amor, pues al principio, que es finalmente si tú enganchas con alguien y después, no sé, dejas de llamar a esa persona, básicamente si uno sufre en algún minuto, y el que tiene más poder en esa relación, porque no se enganchó, o sea, acá, como siempre se dice, el que primero se enamora pierde, entonces el que no se enamoró primero, ese siempre tiene más poder de manipular la relación. Esa persona debería estar como conminada a tener una responsabilidad afectiva. El término apareció, y yo creo que más que discutir el término, porque creo que el problema es discutir el término y no qué fenómeno nombra, ¿no? Digamos, yo te decía recién, ¿no? Que en otro tiempo quizás las pautas de crianza eran mucho más comunitarias, y también lo eran los modos de relacionarse amorosamente con los demás, ¿no? Quiero decir,
en la época de voy a utilizar un término de moda, ¿no? Pero en la época de un patriarcado estricto, un patriarcado fuerte, ¿no? Digamos, conocer a alguien... Siglo XIX. Por ejemplo, ¿no? Digamos, conocer a alguien, que un varón conociera a una mujer, era siempre conocer a la hermana de, a la prima de, a la hija de... Entonces, cualquier cosa que yo hiciera de alguna forma descuidada con esa mujer, iba a tener que dar explicaciones. Exacto. ¿No? Digamos, me podía venir a buscar el hermano y me iba a decir, mirá, vos te zarpaste con mi hermana, nos batimos a duelo, el duelo, una clara institución patriarcal, ¿no? Creo que el término responsabilidad afectiva o los irresponsables afectivos lo que empiezan a nombrar es algo que ocurre hoy en día cuando los modos de conocer a alguien se volvieron mucho más impersonales, ¿no? Esto es, yo conozco a alguien, por ejemplo, en una aplicación y de alguna forma no le debo nada, ¿no? Digamos, y si me puedo volver ilocalizable para esa persona. Hasta le puedo decir que soy quien realmente no soy. Le puedo mentir. O sea, creo que me parece que lo interesante es que el feminismo en este punto trajo esta expresión, que es un término que quizás desde el punto de vista conceptual se pueda discutir, que es un término que tiene un peso moral, como si hubiera que ser responsable afectivamente. Pero yo creo que lo que nombra eso es algo de que hay una vulnerabilidad mucho mayor en los vínculos hoy en día, donde alguien puede tranquilamente, de alguna forma, como no hay un lazo asegurado, ¿no? Yo digamos, te lo traduzco, sí. Mira, yo siempre he visto esto como en las dinámicas amorosas, que finalmente las relaciones, como cuando uno conoce a alguien en la discoteca, alguien que no es nadie para ti, digamos, no lo conoces por ninguna parte, en general, a veces puede funcionar, casi nunca funciona, diría yo, y además, claro, se genera esta cosa de como, okay, vamos, podemos, qué sé yo, tener sexo, pero hay una especie de enemistad, así de competencia, quién se engancha primero, yo no me engancho contigo, mientras que cuando alguien te dice, yo te voy a presentar a alguien, hay como una referencia. Sin duda, ¿no? Pasa otra cosa. Funciona otro lazo, exactamente, sí. ¿No? Y creo que el problema de la responsabilidad afectiva empezó a aparecer sobre todo con algo que cuentan muchas mujeres en la consulta, que es que, por ejemplo, han estado 4, 5, 6 meses viéndose con un hombre, porque sobre todo parece como un problema que le pasa a las mujeres con los hombres, y de repente, ¿no? Digamos, de un día para el otro, ¿no? El varón le dice, no te debo nada. Exacto. ¿No? Digamos, donde también desaparezco. Claro, ni siquiera, ¿no? Te digo, esto se terminó. Exacto, ni siquiera poner la cara para aclarar la situación y decir, mirá, esto no... Porque tampoco un encuentro está asegurado, tampoco es que se trata de darle explicaciones al otro, ¿no? Digamos, me parece que de lo que nombran muchas mujeres es este punto donde, por decirlo así, se vivió algo durante un tiempo y de repente se desconoce todo lo anterior. Sí, el ghosting famoso, esa posibilidad de desaparecer. Luciano, sí. Y algo que me parece que aquí tenemos que hablar es feminismo y el lugar de los varones, que también ha sido algo que yo entiendo que has escrito bastante de eso. Este mandato al varón a que se deconstruya, ¿se puede deconstruir a alguien así como a propósito, así como voluntariamente? No, yo creo que en ese sentido la deconstrucción es como una intención, es un... ¿no? La deconstrucción existe como programa, no como resultado, ¿no? No existe, me parece, desde mi punto de vista, el varón deconstruido. De hecho, además también creo que es algo muy situacional, porque en mi caso, un varón de 40 años, yo creo que ya no tengo posibilidades de deconstrucción, ¿no? Tengo más posibilidades de destrucción que de deconstrucción. Pero, distinto es cómo viven este tipo de cuestiones los más jóvenes. Por ejemplo, por dar un ejemplo trivial, ¿no? Digamos, por lo general los varones de más de 40 que hoy en día se inclinan hacia el poliamor o amor libre, según cómo se lo nombre, por lo general hacen de eso una excusa para tener relaciones simultáneas, distinto a un modo mucho más amistoso, un modo más interesante de mezclar amistad con sexualidad que sí se ven los jóvenes, ¿no? Que en efecto de alguna manera están desarmando la idea de pareja. Para mí, en mi juventud, por la juventud que viví, ¿no? Es casi, diría, imposible relacionarme con una mujer sin pensarla como potencial pareja, ¿no? Digamos, esto claro. No es lo que están viviendo hoy en día los jóvenes. Por eso también hay algo que es muy situacional. Yo creo que el gran problema de esto, ¿sabes qué es? Que, es una opinión personal, ¿no? Digamos, quienes estamos teorizando todo esto somos personas de 40 años, ya estamos viejos, ¿no? Tenemos que escuchar hablar a los jóvenes, somos todas personas de 40 años, ¿no? Somos viejos ya quemados, ¿no? Digamos que estamos tomando el lugar en un debate público que ni siquiera nombra una realidad que es la que vivimos. Pero que ya nos deberíamos jubilar. Ya estamos de vuelta, ¿no? Digamos, ya está. Para nosotros se terminó. Tenemos que tratar de ser un poco más, ya no afectivamente responsables, sino responsables en sentido estricto. Me gustó.
El fin de semana fui a una fiesta donde estaban reunidos gente muy top. Intelectuales, escritores, periodistas, columnistas, empresarias de varias edades, pero todo muy progre, para que te vayas haciendo una idea de nuestra auditora. Parejas y harto hombre sentado y obvio algunos gay emblemáticos y guapos. ¿Ya? Estamos claros en el escenario de esta fiesta. En un momento las mujeres empezaron a presionar por convertir esta tertulia en un bailable. Eso fue un poco patético, ahí peleando por el Bluetooth, la lista del Spotify que no funcionaba. Bueno, finalmente funcionó el baile. Y en esa pista puedes intervenir entre medios si te vienen algunas ideas. Y en esta pista me di cuenta de que éramos una manada de mujeres solas, varias separadas, sin pareja hace años, y un gay en el medio de la pista llevándose la atención de hombres y mujeres. Como suele ser. ¿Envidia de mujeres heterosexuales? Bueno, lo dimos todo en la pista, nos reímos, no celebramos los pasos, cantamos voz en cuello y nada. Todas nos fuimos solas para nuestra casa. Excepto el amigo gay fantástico que literalmente se agarró al único supuesto hétero joven de la fiesta. ¿Qué tal? Yo me creo bastante liberal. Oye, esta fiesta me suena. Yo me creo bastante liberal, pero esto ya no me parece divertido. Del grupo de chicas, pero creo que hay una ironía con este nuevo feminismo. Los hombres siguen triunfando y relacionándose literalmente entre ellos. ¿Qué te pareció? Es una tragedia griega. Es una escena típica, ¿no? Creo que todos participamos de alguna fiesta de este estilo, ¿no? Y generalmente, ¿no?, las mujeres son las que insisten, como en este caso, para que una reunión se convierta en un baile. Y creo que... ¿Por qué, ¿no?, quieren bailar las mujeres? Es una fantástica pregunta. A las mujeres les encanta bailar. Hay algo, bueno, quizás tiene que ver con la relación con el cuerpo, ¿no? Y porque también al bailar creo que se muestra algo del deseo, ¿no? Cuando te escuchaba me acordé de dos libros. Uno es la clásica novela de Norman Mailer que se llama Los tipos duros no bailan, ¿no? Y la otra es de Pierre Bourdieu que se llama El baile de los solteros, ¿no? Que muestra de qué manera qué terrible título. Para un varón el baile es una instancia que por lo general está asociada a la conquista y que es de mucha exposición, porque efectivamente, ¿no?, bailar es mostrarse por fuera de una actividad utilitaria, es por fuera de mostrarse de lo que es sexual. Exactamente, ¿no? Digamos, y para un varón mostrar el deseo es algo que se hace solamente en condiciones de muchísima intimidad, ¿no? Por eso por lo general los varones se acercan por detrás, hablan por lo bajo, ¿no? Digamos, la escena pública, como los varones por lo general interceptan cuando las mujeres van al baño, ¿no? Digamos, se acercan a la barra y desde ahí le hablan a la que pasa de costado, ¿no? Digamos, el deseo es algo que no se exhibe, ¿no? Y el baile es una escena de exhibición de deseo, ¿no? Justamente también una escena que muestra cómo para una mujer es mucho más fácil seducir que para un varón, ¿no? La seducción implica, bueno, hay academias de seducción para varones y no para mujeres por lo general, ¿no? Porque para un varón implica confrontarse con una escena de vergüenza, ¿no? El varón seductor rápidamente se convierte en un avergonzado frente a la mirada de otro. Exactamente. Ya, pero ¿y qué va? ¿Qué pasa en esta escena? Entonces en la fiesta ellas bailan, ellos no bailan y finalmente ellas se van solas y el único que sale acompañado es el amigo gay. Bueno, esa parte final y todos en un mundo muy progre. No me acordaba de una nota que dice, que plantea ahora, ¿no?, como que una práctica común, ¿no? Tiene hasta un nombre, que son los varones heterosexuales que tienen relaciones sexuales con otros varones sin considerarse homosexuales. Exactamente. O algo así. Sí. También muestra eso, algo de cómo el erotismo entre varones quizás, me parece que ella lo decía a propósito del feminismo, pero creo que uno de los efectos del feminismo me parece que también fue empezar a liberar un poco más el erotismo de los varones entre varones, ¿no? Buen negocio. No, para los varones más que para las mujeres, ¿no? Porque ahí se juega mucho más, al menos yo en mi consulta lo escucho mucho, ¿no? Digamos, el homoerotismo reprimido de los varones hoy en día se vive más, ¿no? Se afectiviza o se sensibilizó mucho más la relación entre varones. Me están apurando, esto se tiene que ver, pero queremos todo. Yo quiero saber. ¿Qué quiere ella? ¿Quiere un consejo? ¿Por qué se van solas todavía en estos tiempos? El único consejo que puedo darle es un consejo que en Argentina decimos patadura, o sea, de hombre que baila mal.
Y yo creo que la única manera en la que un varón baila, ¿no? Es cuando lo sacan a bailar, ¿no? Digamos, uno creería que es el varón el que saca a bailar a la mujer, pero en el mundo actual me parece que también de alguna manera le toca a la mujer quizás sacar a bailar a un patadura y quizás soportarlo, ¿no? Porque los varones no sabemos bailar, ¿no? Digamos, estamos ahí parados solamente para verlas bailar. O como dice la canción de Drexler, solo quiero verte bailar, solo quiero verte bailar, quisiera verte girando y mirándome mirar. Ay, me encantó.